Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Una de las mayores tormentas de los últimos tiempos en el mundo del corazón ha vuelto a estallar. En medio de tensiones, amenazas y resentimientos, esta vez ha sido una declaración de Demet Özdemir la que ha sacudido la agenda. Demet, de quien se ha hablado durante mucho tiempo por sus indirectas a Diletta Leotta, la exnovia de Can Yaman, finalmente ha hecho la esperada explosión y le ha dicho a la presentadora italiana unas palabras que pasarán a la historia del mundo del corazón. Can solo te utilizó por mi culpa. Estas palabras no solo han vuelto a situar a Diletta en el centro de la polémica, sino también a Can Yaman. Se había encendido la mecha de una guerra sin retorno. Según las acusaciones, Demet Özdemir estaba harta de las acusaciones indirectas que le habían lanzado últimamente. La declaración de Diletta Leotta de que Demet solo era el pasatiempo de Can, realizada precisamente en los últimos días, colmó la paciencia de Demet. Tras esta declaración, la famosa actriz permaneció en silencio durante un tiempo, pero luego expresó sus sentimientos con duras palabras en unas declaraciones a su círculo más cercano: cuanto más callo, más se cree fuerte. Pero la realidad no es así. Can nunca la quiso. Solo la mantuvo en su vida por mí. Cuando yo me alejé, Can pasó el tiempo entretenido con ella. Para mí, Can utilizó a Diletta como un instrumento cuando huía de mí. No hubo ninguna profundidad emocional con ella. Lo que Diletta vivió fue solo producto de su imaginación. Cuando estas declaraciones se filtraron al público, las redes sociales se revolucionaron. Mientras que algunos consideraban a Demet Özdemir sinceramente valiente, otros defendían que con estas declaraciones había preparado el terreno para una guerra innecesaria. Sin embargo, una cosa era segura: Diletta Leotta no ocultó su enfado tras estas declaraciones. Según fuentes cercanas a la presentadora italiana, Diletta sufrió una crisis nerviosa al escuchar estas palabras. He vivido tantas cosas, he amado, he creído. ¿Me utilizó solo para entretenerse?, se lamentó entre lágrimas ante su círculo más cercano. Algunas fuentes afirman que, tras este incidente, Diletta envió un mensaje directo a Can Yaman en el que le decía: ahora estoy descubriendo tu verdadera cara. No sabía que vivía a la sombra de Demet. Por parte de Can Yaman, por el momento no ha habido ninguna declaración directa. Sin embargo, las declaraciones de sus amigos cercanos indican que él también está molesto por esta salida. En particular, se afirma que Can no está contento con que Demet haya hablado tan directamente y que ha reaccionado diciendo: que no hable en mi nombre. No viví esa época por su culpa, fue mi propia elección. Estas palabras dan señales de que podría comenzar una crisis entre Demet y Can. El hecho de que una pareja con un vínculo emocional se enfrente de nuevo por factores externos ha sumido a sus fans en una gran tristeza. Sin embargo, se rumorea que hay acontecimientos mucho más impactantes detrás de todo esto. Según algunos rumores de la prensa rosa, Demet Özdemir había planeado esta salida desde hacía mucho tiempo. Las continuas publicaciones pasivo-agresivas de Diletta en las redes sociales habían puesto a prueba la paciencia de Demet. Por eso, decidió finalmente hacer pública su reflexión personal. Sin embargo, esta decisión supuso un punto de inflexión no solo en su relación con Diletta, sino también en la que mantenía con Can Yaman. Se rumorea que la pareja, que intentaba construir una relación basada en la confianza, entró en una especie de reflexión interna al resurgir estos fantasmas del pasado. Por otro lado, Diletta Leotta publicó en las redes sociales, tras estos acontecimientos, un mensaje con la nota: la verdad siempre gana. Este mensaje se interpretó como una respuesta directa a Demet. Algunos de sus seguidores incluso le enviaron mensajes de apoyo como: no te has derrumbado, estás en pie, Diletta, una mujer defiende su honor. Sin embargo, también hubo quienes criticaron a Diletta: ¿qué has hecho en 2 años aparte de perturbar a una mujer casada? Has perdido a Can y ahora atacas su feminidad. Uno de los aspectos más llamativos fue que Demet Özdemir hiciera esta declaración en presencia de su madre. Según las acusaciones, Demet decidió hacer esta declaración tras consultar con su madre. Se dice que su madre le dijo: si esto es lo que te corroe por dentro, cuanto más calles, más crecerá. No tengas miedo, mantente firme, y que estas palabras le dieron valor a Demet.
Así, Demet compartió con el público los sentimientos que había acumulado durante años tanto hacia Diletta como hacia la influencia que ésta había tenido sobre Khan en el pasado. Tras estas declaraciones, también llamó la atención un breve comentario realizado por el representante de Khan Yaman. El representante declaró: Khan se encuentra actualmente centrado en su familia y su carrera. No tiene intención de responder a ninguna especulación sobre sus relaciones pasadas, declaró. Sin embargo, algunos consideraron esta declaración evasiva, mientras que otros la consideraron estratégica. Se dice que Khan está molesto por estas polémicas y que, por ello, prefiere mantener su silencio. Sin embargo, hay otra gran afirmación que se comenta entre bastidores: Diletta planea venir a Turquía tras lo sucedido. Se dice que será invitada por una marca de moda en Estambul y que hará una declaración a la prensa en ese evento. Se afirma que Diletta responderá a las declaraciones de Demet y contará su versión de la historia con Khan en esa rueda de prensa. Si esto ocurre, la guerra se intensificará aún más. La dura reacción de Demet Özdemir es, sin duda, un fiel reflejo de su carácter. El grito de una mujer conocida por su silencio y por tratar de no perder su elegancia, que finalmente no pudo aguantar más, ha sido apoyado por muchas mujeres. Miles de usuarios de las redes sociales, que afirman que ya no debemos ser mujeres calladas, sino mujeres que hablan, han valorado la reacción de Demet como un ejemplo de solidaridad femenina. En definitiva, estas declaraciones mantendrán ocupada la agenda de los tres nombres durante mucho tiempo. El orgullo de Diletta, el silencio de Khan y la ira de Demet han llegado a un punto de colisión. Y aún no se sabe quién será el vencedor de esta guerra. Pero una cosa es segura: nada volverá a ser como antes. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.